Hola, bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy vamos a hablar acerca de la música en la Edad Moderna, los artistas o compositores más destacados en esta época y sus obras. La Edad Moderna es el periodo que va desde el descubrimiento de América hasta la Revolución Francesa, 1492 al 1789, siglos XVI, XVII y XVIII aproximadamente, en el cual en esos años se dividieron en corrientes como el Renacimiento, el Barroco, el Clasicismo y el Romanticismo. Vamos con la primera corriente, que es el Renacimiento. La primera obra de esta corriente, la cual hablaremos, es la Missa ad Fugam. Es una ambientación musical del ordinario de la misa del compositor Josquin Desprez. La misa como género musical es una composición coral que traslada la música a secciones fijas de la liturgia. Esta obra data de principios del siglo XVI. Esta es la primera de las dos misas canónicas que se publicaron juntas en el tercer libro de misas de Josquin de Ottaviano Petrucci. En esta pieza podemos apreciar cómo se restringe a la voz más aguda y el intervalo tonal entre las voces es fijo, mientras que el intervalo temporal varía entre 1 y 3 breves según la métrica. Las dos voces libres generalmente no participan en la imitación. La misa del Papa Marcelo, como lo indica, es una misa. Es su obra más conocida y la más a menudo interpretada. Fue cantada en la liturgia de las coronaciones papales hasta 1963. La misa Papae Marcelli consiste en Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus Benedictus y Agnus Dei, aunque la tercera parte del Agnus Dei es un movimiento separado. La misa fue compuesta en honor del Papa Marcelo II, quien reinó 3 semanas en 1555. Los eruditos actuales sugieren que la fecha más probable de composición es en 1562, cuando fue copiada a un manuscrito en la Basílica de Santa María la Mayor en Roma. Ahora vamos con el barroco, sus representantes y sus obras. Empezaremos con Hornpipe, por Georg Friedrich Händel, perteneciente al barroco. Su composición dio en 1717, mientras que su publicación fue específicamente el 17 de julio del mismo año, durante un recorrido entre Whitehall y Chelsea sobre el río Támesis. Cuenta con el privilegio histórico de haber sido estrenada en varios lugares a la vez, o para decirlo con más propiedad, se trató de un estreno móvil o ambulante, ya que una pieza se estrenó en un lugar, la siguiente un poco más allá, la siguiente todavía más lejos, etc. Las 4 estaciones, Antonio Vivaldi. Las 4 estaciones es un grupo de 4 conciertos para violín y orquesta. Cada uno está dedicado a una estación: la primavera, el verano, el otoño y el invierno, del compositor italiano Antonio Vivaldi, compuestos alrededor del año 1721 y 1723. Fueron publicados por el editor Michael Charles Lessené en el año 1725 en Ámsterdam. Es una obra descriptiva que evoca a través de elementos del lenguaje musical los sentimientos que despertaban en el autor las diferentes estaciones del año. Vivaldi divide cada concierto en 3 movimientos: rápido, lento, rápido, y de la misma manera cada soneto se parte en 3 secciones. 2 de estos movimientos, el primero y el tercero, están en tiempo de allegro o presto, mientras que el segundo está caracterizado por un tempo de adagio o largo. La siguiente corriente es el clasicismo. Continuamos con la obra titulada Ifigenia en Tauride, compuesta por Christoph Willibald Gluck. Fue compuesta y publicada el 18 de mayo de 1779, donde se presentó en las óperas de París. Es una ópera en 4 actos con música de Christoph y libreto en francés de Nicolas. Fue la 5ª ópera de Gluck para los escenarios franceses. Con Ifigenia en Tauride, Gluck llevó su reforma de la ópera a su conclusión lógica, acompañados con cuerdas y quizá con otros instrumentos. Cuerdas número 13 en sol mayor K525, conocida coloquialmente como Pequeña Serenata Nocturna, compuesta por el gran Wolfgang Amadeus Mozart, fue compuesta en Viena, Austria, el 10 de agosto de 1787, coincidiendo con la composición de la ópera Don Giovanni. Sin embargo, no se sabe para quién ni por qué la compuso Mozart. El único detalle que conocemos con seguridad es que fue publicada en el año 1827 por el editor Johann Anton André, el cual compró a Constance, la viuda del compositor, el legado musical de Mozart, en el que se incluía esta partitura.
Al contrario que otras de sus últimas obras, esta serenata presenta un carácter ligero, alegre y despreocupado, muy acorde con la función de este género musical, que no era otra que amenizar actos sociales como bodas, bailes, banquetes, etc., y entretener a sus asistentes. Esta serenata de Mozart fue compuesta para cuarteto o quinteto de cuerda, 2 violines, viola y violonchelo. Ahora hablemos sobre la Sinfonía número 93 en Re mayor de Joseph Haydn, publicada el 17 de febrero de 1792 en Hanover Square Rooms. Es una sinfonía muy especial por diversos motivos. Comienza de forma insólita con un adagio presentado por toda la orquesta en fortísimo sobre 3 re, 2 de ellos con calderón. Sin embargo, muchos oyentes suelen resaltar sobre todo el segundo movimiento, largo cantabile, en cuyo final la música va apagándose, al son de suaves toques de timbal, y de forma inesperada un fagot irrumpe en fortísimo, recreando inequivocadamente el efecto de una ventosidad. Una muestra más del sentido del humor de Haydn, aquí sí cabe menos refinado que en otras ocasiones. Nuestra última corriente es el romanticismo. Nuestra primera obra de la cual hablaremos de esta corriente es la Sinfonía número 4 llamada Sinfonía Trágica de Franz Schubert, la cual fue publicada el 19 de noviembre de 1849 en Leipzig. Para nuestro gusto, lo que más destaca en ella es su movimiento lento, una maravilla schubertiana hasta la médula, un anticipo del sublime impromptu en la bemol del Op. 142 de 1828, el año de su muerte, como si no hubiera sido su sino, y tal como gran parte de su producción no fue interpretada en vida del gran y pequeño maestro. La primera presentación pública tuvo lugar en Leipzig en 1849, 21 años después de la muerte de su autor, que solo estuvo en este mundo 31 años. Ahora pasemos con otra pieza musical del romanticismo llamada La Canción del Destino, la cual fue compuesta en 1868 y publicada el 18 de octubre de 1871 en Karlsruhe por Johannes Brahms. Es una sinfonía con una melodía calmada e interesante que nos experimenta sensaciones de calma y comodidad. Es una pieza musical compuesta únicamente para un coro y una orquesta, basada en un poema escrito por Friedrich Hölderlin, considerada como una de las obras corales más importantes de Johannes Brahms. La duración típica de la Canción del Destino está entre 15 y 16 minutos. Posteriormente tenemos Les Toreadors por George Bizet. Esta ópera empezó su composición en 1875, mientras que su estreno fue específicamente el 3 de marzo de 1875 en la Sala Favart de Ópera Cómica. Esta pieza orquestal tiene una forma musical compuesta por 3 secciones diferentes que contrastan entre sí. Tienen un marcado carácter abierto y triunfal. Conclusión. Se produce un renacimiento de la música de cámara, se disminuye la práctica de la música cora, se experimentan nuevas sonoridades, se exploran nuevos efectos y timbres, se añaden nuevos instrumentos musicales, hay liberación e independencia de la melodía, se incorpora el ruido a la música, se emplea toda la clase de disonancia y surge variedad de sistemas, estilos y tendencias musicales. Esto ha sido todo por este video. Muchas gracias por su atención.